Bueno, voy a compartir con ustedes la riqueza de lo insignificante y lo insignificante de las riquezas. Esto no quiere decir que despreciemos las riquezas, no. Lo que sucede es que le hemos dado un valor superior a el ser. Entonces, cuando nuestros valores se alteran, aquello que tenía un sentido de valor se vuelve insignificante, puesto que nos hace insignificantes. Desafortunadamente, donde está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. Recuerdo cuando estaba en el colegio, la profe Josefina, en cuarto de primaria, me acuerdo muy bien. Una mujer de unos 60 años que dictaba clase, era directora del curso, y en la parte superior de la pizarra colocaba una frase que decía: Dios nos ve. Y aquello se hizo realidad en nosotros. Después de 40 años, nos encontramos el grupo de exalumnos del colegio y adivinen a quién recordábamos: a la profe Josefina. Y su famosa frase: Dios nos ve. Y realmente, como niños, gracias a Dios, no entendíamos. Sí, era literal que Dios nos veía. De tal manera que la profe Josefina salía de clase y nadie se atrevía a copiarse del otro, porque Dios nos ve. Entonces las profesoras le preguntaban: pero profe, ¿por qué hay tanto silencio en el salón? Ni un susurro cuando estamos en exámenes. Y ella decía: vayan y miren lo que está escrito en el tablero. Y las profes pensaban que eran los ejercicios que teníamos que desarrollar. Y no, lo que estaba en el tablero en la parte superior, siempre, 360 días del año, mientras que estuve estudiando con ella, decía: Dios nos ve. Significativamente, ella estaba planteando algo muy importante: la ética del ser, en una frase tan sencilla. Estábamos ahí para aprender, pero también para aprender a ser. Creo que esto es lo que nos enseña Jesús. Unas palabras de nuestro amado amigo y teólogo latinoamericano, Harold Segura. Jesús no se impresiona por el brillo de las monedas, sino por la luz del Espíritu. Vamos a Lucas 21, versículo 1 al 4. Versión Reina Valera. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de los que les sobraba. Porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra. Mas esta, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. Quiero resaltar 2 énfasis. Ver y todo. Creo que son 2 énfasis significativos en este texto, que resalta de alguna manera en el texto 2 momentos.
El primero, versículo 1 y 2. La mirada de Jesús. Versículo 3 y 4. El juicio de Jesús. Me llama mucho la atención el texto de Lucas, cuando Jesús dice que levantando los ojos vio. Parece que resalta el evangelista y nos cautiva, nos cuestiona si Jesús levanta la mirada es para ver, pero para ver algo muy importante. Jesús allí precisamente se sentó a ver cómo daban las ofrendas. De pronto el Señor estaba cansado, como cualquiera de nosotros, y necesitaba su pensamiento distraerlo un poquito después del tremendo debate del cual venía. Miremos el versículo 45, el texto anterior. Dice así el texto anterior. Dice, y oyéndole todo el pueblo, dijo a sus discípulos, guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. Guardaos del reconocimiento indebido. Se ponían ropas espléndidas y pasaban por las plazas para que los saludaran. Maestro de la ley, maestro de la ley, maestro de la ley, pastor, apóstol. Aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. Palabra, aman. Que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Miren cómo la oración se instrumentaliza y se pierde en su sentido. Y el Señor declara juicio. Estos recibirán mayor condenación. Pero ¿cómo así que devoran las casas de las viudas y el 21 nos entra a hablar de una viuda? Y algo muy significativo, y es que este texto, el personaje principal no es Jesús, es la viuda. Interesante. Jesús le da el lugar significativo a aquella mujer que era insignificante en aquella sociedad. Primero, por ser mujer. Segundo, por ser viuda. Tercero, por ser no pobre. Dice muy pobre. La palabra en el griego trasciende a muy pobre. Entonces, ¿qué hacían ellos? El templo de Jerusalén era como el Banco de la República, más o menos. Ahí se guardaban los tesoros. Habían unos sótanos donde todo lo que se recaudaba se llevaba allí. ¿Por qué cree que el foco de atención de los ejércitos invasores era el templo de Jerusalén? Porque allí era donde estaban los depósitos de dinero. Entonces todo iba a ser recaudado, entonces se diezmaba y se ofrendaba en el templo, para las ofrendas, para la leña, para los inciensos, para los incensarios. Pero ¿qué hacían también? Las viudas entraban en una condición de precariedad y entonces hipotecaban sus casas. Y estos maestros de la ley las asesoraban. Pero entonces se quedaban con la hipoteca porque sabían que las viudas no podían pagarlas. Por eso, oiga la palabra que usa Jesús, devora. Fuerte esa palabra. Devora las casas de las viudas. Pero miremos cómo el 21 Jesús observa no tan solo a los ricos, sino observa a las viudas. A esas viudas, Jesús estaba allí, precisamente. Entonces nos encontramos con un texto donde Jesús ve lo significativo.
ve lo insignificante y lo hace significativo. La viuda no era vista por su entorno, por sus semejantes. La viuda, en medio de todos aquellos escribas vestidos de ropas espléndidas, posiblemente llegó así al templo con su ropita, como la podemos ver en esta imagen, mientras que el que está delante de ella está dando la ofrenda. Y esa figura que ustedes ven allí es muy similar a lo que se encuentra como el lugar de las ofrendas. Parecía una trompeta, así era en la realidad, parecía una trompeta. Y allí depositaban las ofrendas. Y aquel día iba esta mujer, miren la mano de la mujer. La mujer en prensa lleva 2 moneditas, no más. Jesús vio. Ahora, ¿cuál era la costumbre? Que cuando usted daba, decía, todos 10,000 pesos, todos 2,000 pesos, todo 1,000,000. Posiblemente aquellos que daban después de escuchar que acaba de decir 1,000,000, decía, doy 20 pesitos, pasito para ti. Imagina con lo que acaban de decir adelante de mí. Imagínate. Entonces Jesús escuchó, vio, escuchó, vio, porque ella había que cantar la ofrenda. Era parte del ritual. Entonces Jesús ve lo significativo. Pero ¿qué ve allí Jesús? Si ustedes se dan cuenta, esa palabra, ese verbo ver, está levantando los ojos, vio, y en el versículo 2, vio también a una viuda. Vio también, vio también. Nos hace falta, además de ver también algo más, ver lo insignificante. Jesús ve a la mujer en medio de los hombres. Los hombres hemos invisibilizado a las mujeres. Pues Jesús ve a las mujeres invisibilizadas. Jesús ve a la viuda en medio de los que tienen familia. Era viuda, estaba desprotegida, vulnerable, era de las poblaciones vulnerables de las cuales podríamos decir hoy en día. Él ve en medio de las familias a los que no tienen familia, a las mujeres solteras, solteras en el sentido de que en una sociedad, cuando eres mujer y vives sola, puede ser una situación de vulnerabilidad. Pues él ve a la viuda en medio de los que tienen familia. Él ve riquezas en medio de la pobreza. Esto era la diferencia entre la mirada de los fariseos o de los escribas o de nosotros también. Él ve riquezas en medio de la pobreza. Por eso Jesús ve más que nosotros. Qué importante que aprendamos a ver, pero ver desde el corazón. Ustedes recuerdan aquel pasaje en Primera de Samuel, cuando Saúl va a escoger a David en casa del padre, y entonces él escoge lo que está delante de sus ojos, a los grandes, a los mayores, a los más importantes, a los principales. Entonces va a ungir al mayor, pero resulta que se encuentra con que ese no es el que es segunda, ¿cómo? Perfecto, vamos allá, 1 Samuel 16. Miremos lo que dice. Hizo pues Samuel como le hizo el Señor, versículo 4. Y luego que él llegó, dijo el Señor. Vamos al 5. 6. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto, delante del Señor estás ungido. Cuando él vio a Eliab. Sí. Y el Señor respondió a Samuel, no mires a su parecer,
ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque el Señor no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Jesús ve el corazón de esta mujer, ve la generosidad de esta mujer. ¿Se imaginan la dificultad para ver cuando nosotros lo único que vemos es que dio mucho, es generoso? No, eso no mide la generosidad. Estamos acostumbrados. Es que me decía una persona, es que fue demasiado generoso. ¿Sabe qué dice ese Lewis? Dice que para el bien no hay extremos. Demasiado no existe. Existe generoso. Todo, muy generoso. Sí, pero no demasiado. Dios es demasiado bueno. Es absolutamente bueno. Es que se le fue la mano con ese chino en darle amor. Sí, ahora es todo pendejo y consentido. No, el amor no apendeja a nadie. Nada. Entonces, Dios, Jesús ve el corazón. Ve poco donde hay mucho. Viuda, pobre, muy pobre, solitaria, pero generosa. Es lo que dice Jesús. Miremos en el texto más adelante. Vamos nuevamente a nuestro texto de Lucas, capítulo 21, versículo, dice así. Miren lo que dice. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. Él ve pobreza donde ve riqueza donde hay pobreza, pero también ve pobreza donde hay riqueza. Mire la pobreza que ve allí Jesús en los escribas. Esta mujer dio mucho más que todos. O sea que mide la generosidad de la mujer, empobreció a todos los demás. Ve que los últimos serán los primeros. Difícil ver eso. No, ese no tiene opciones. Ese ya se fregó. Ese es todo torombolo. Es un hongo completo. Es todo pelotudo. No tiene arreglo. No va a mejorar. Creo que esas palabras en la boca de Jesús no están. Se quedó solterona. Tan bonita que es y mire, no puedo conseguir ni que la acompañaran, pues. No, Jesús ve que los últimos serán los primeros. Esa es la lógica del reino. La viuda es primero en la lógica del reino. Tenemos que aprender a pensar en la lógica del reino, que los insignificantes pueden ser los más significativos. ¿Qué es lo que dice Pablo a los Corintios? Porque lo que, ¿se acuerdan que dice? Lo que, lo vil, sí, y despreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a quién? A los sabios. Muy bien. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es tremendo. Ve que los últimos serán los primeros y ve con aprecio, con afecto. Ve lo que a los ojos de los hombres es despreciado, para Dios es de gran valor. Qué triste que la iglesia de Cristo no aprecia lo que Dios aprecia. Qué triste que la iglesia de Cristo ha querido apreciar y valorar porque están enriquecidos y luego tenemos los problemas del enriquecimiento, que detrás de la avaricia hay un corazón
que desea, pero no a Dios, que es atraído, pero no de Dios. Entonces Jesús ve el corazón. Pero también nos encontramos en el versículo 3 y 4 con el juicio de Jesús. Todo lo anterior convierte a esa ofrenda. Mire, la forma como esta mujer dio se convierte en juicio para los otros. ¿Se imaginan? Tremendo. En verdad os digo, dice, en verdad, mira esa, cuando el texto en los evangelios está esa afirmación que dice, en verdad os digo, tiene mucho significado lo que va a decir, subraya lo que va a decir. En verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Esta viuda pobre echó más que todos, pero hay algo muy importante en esta viuda. Para que ella llevara esas 2 moneditas, mira, creo que la centésima parte o la milésima parte de un denario son las 2 blancas de las cuales hace mención. O sea, la moneda más pequeña en el imperio eran esas 2 moneditas que eran en bronce. Era lo más pequeño que usted tenía en su bolsillo. Es como decir acá las moneditas de 50 pesitos chiquiticas, que ya de 20 ya no saca, ya las sacaron del sistema. En Venezuela habían unas moneditas chiquitas que la gente las botaba al piso. Una actitud de sobradez. Me acuerdo que habían personas que las recogían, iban y las cambiaban y a veces vivían de eso, de lo que otros votaban. Hoy en día ya no votan nada. Hay algo que pasó en el corazón de esta mujer. Había renuncia. La renuncia viene antes de la entrega. Para que usted entregue algo, tiene que renunciar a ese algo. Mire, y aquí quiero que trascendamos al tema de los diezmos y las ofrendas, que muchas veces se usa este pasaje. Quiero que trascendamos a darnos, porque es que finalmente lo que la viuda hizo fue eso. Qué importante cómo medimos nuestra renuncia. Tiene que ver con cuál es nuestra entrega. Somos generosos o a veces decimos, como no tengo, me acuerdo que tuve una novia que se llamaba Flor. Tenía un amigo, todavía no estábamos de novios con ella, y mi amigo Carlos, la conoció Amparito. Mi amigo Carlos, éramos muy amigos con Carlos. Carlos era un estudiante de la pedagógica de pedagogía. Conocimos al Señor casi juntos, pero él le llevaba ese día una rosa. Era el día del amor y la amistad, no teníamos nada con ella, nada, a mí no me inspiraba todavía nada, pero Carlos le llevó una rosa, tremenda rosa, bien envueltica. Bueno, y yo por ahí encontré, yo cogí algo así como, pues sin darme cuenta, cogí un palito, por ahí lo recogí, me puse a jugar con el palito. Entonces llegamos a la casa donde Flor y entonces Carlos cogió la flor y se le entregó. Dice, Florecita, te entrego esta flor en representación de nuestra amistad. Yo quedaba como un zapato ahí escuchándolo a él. Y yo entonces me di cuenta que tenía el palito en la mano. Y le dije, Florecita, yo te traí una florecita, pero se convirtió en un palito. Eso le entregué. Después de 5 años, ella tenía guardado el palito. La florecita ya no. ¿Sabes? El palito recuerdo de mi amistad con William. Imagínense, miren el palito que trascendió 5 años después. ¿Ah? No se necesita tener dinero para que usted sea significativo para el otro. Hay cosas que significan mucho. Hay regalos
muy propios de situaciones. Sí. Pero hay que trascender, hay que renunciar. ¿Sí? En estos días me acordé de esa frase del Señor que dice, si tienes dos, sí, si tienes dos, comparta con el que no tiene. Listo, y yo dije, bueno, realmente no tengo dos, tengo 5, pero están en buen estado, no están dañados. 5 pares de zapatos. Y entonces el Espíritu del Señor me estaba rearguyendo por un pastor que conozco que no tenía zapatos. Cuando nos vimos, se sentaba allí y ponía los pies hacia adentro para que no se le vieran los rotos de los zapatos. Y entonces, bueno, me reargulló el Señor de esa manera. El que tiene dos, comparta con uno. Me pasó desapercibido el tema y yo llegué a la casa y dije, el que tiene dos, yo tengo 5, comparta con uno. Pero lo primero que se me vino a mí es que no tengo zapatos dañados, todos están buenos. Como quien dice, le voy a regalar un zapato dañado por ahí que no tengo. No, saque del zapato bueno que tienes y lo compartes con él. Hay que renunciar antes de la entrega, pero también hay confianza antes del desprendimiento. Yo sé que varias familias están pasando necesidades en el renuevo. Yo sé. Yo sé que durante el tiempo que estuvimos en pandemia, no vinimos acá después de que ha terminado el riesgo de contagio para poder ayudar a varias familias que no tenían que comer. Preferimos las personas que otras situaciones como reunirnos. Y algunos se fueron, pero ellos nunca preguntaron, y lo he dicho varias veces, ¿por qué no nos reunimos? Después de que se fue, me llama una persona y me dice, es que ustedes no se han reunido. Le dije, no, por ahora no. Bueno, ¿y por qué no se reúnen? Confía en el Señor. Dije, en el Señor confío. Lo que pasa es que hay problemas en la comunidad y hay familias que no tienen para comprar algunas medicinas. ¿Y de dónde sacamos? De los diezmos y ofrendas que recibía la comunidad. Los costos operativos acá, lo he dicho muchas veces, son altos cuando hacemos presencialidad. Entonces, debemos de confiar en que a pesar de la limitación, hay confianza antes de desprendernos de algo, confiemos. Ahora, si usted va a dar, tenga la certeza de que Dios le va a dar, pero no negocie con Dios. Dios, te doy esto, pero tú me vas a dar esto. No, no negocie con Dios. Ese no es el Dios del Nuevo Testamento. Ese no es el Dios de pactos. Eso es manipulación por parte de líderes y pastores que quieren el usufructo de esos dineros. Por último, no hay reserva de nada, pues ella da todo lo que tenía. No se reservó nada. Yo eso todavía no lo conozco. No me reservo nada, sino lo doy todo. Eso es otra dimensión. ¿Y qué me deja esta reflexión en el versículo 3 y 4 de Jesús? Que ella convierte esa ofrenda en sacrificio. Eso fue lo que cautivó a Jesús. El Dios ve nuestros sacrificios. Eso fue lo que cautivó al Señor y vio la diferencia. ¿Qué sacrificio hay cuando nos entregamos a los demás o cuando entregamos algo de nosotros a los demás? ¿Mm? Me acuerdo de una persona que me trajo la Navidad pasada unas galletas y cuando yo las abrí, estaban viejísimas, viejísimas, ¿sí? ¿Y por qué? Porque cuando usted las saca, pues, usted ve todas blanditas. Entonces yo miré la fecha de vencimiento. Estamos en el 2022. Las galletas se las habían vencido en el 2015. Y entonces, bueno, después me llamó la persona a preguntarme, ¿las galletas estaban ricas, pastor? Le dije, sí, estaban ricas.
Me dijo, pastor, las guardé por mucho tiempo para podérselas llevar. ¿Alguna objeción al sabor de las galletas después de que te dicen eso? Posiblemente él no había comido galletas durante 5 años y las guardó para ese evento. Ese acto se convierte en sacrificio, aunque estaban viejas las galletas, aunque una de ellas tenía hasta hongos. Esa no me la comí. Pero esa viuda pobre echó más que todos. Sí, hay veces que gente agradecida me trajeron una botella de Baileys, vino. Él un día fue a preguntar ese vino que me han regalado valía 150,000 pesos. Realmente yo no me compro una botella de 150,000 pesos. Yo sé que hay vinos de 600,000 y de 1,000,000 de pesos y demás. Sí, yo estoy, sí, pero pensando en las galletas, pienso que en esa Navidad lo más valioso fue eso. Aquella mujer viuda convirtió en ofrenda su entrega, pero esa ofrenda la convirtió en sacrificio. Realmente cuando nos entregamos a otros, no se trata de anularnos, no se trata de invisibilizarnos, porque no se puede ser nosotros sin antes ser yo. No se puede ser nosotros en familia sin antes ser yo. No se puede ser nosotros en pareja sin antes ser yo. Pero Jesús resalta precisamente eso en esta mujer. Él lo hizo porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesús, que por amor a vosotros se hizo pobre. Mire eso. Se despojó de su gloria, se hizo pobre siendo rico. Una cosa es despojarse siendo pobre. ¿Y usted da? El Señor, siendo rico, se despojó de sus riquezas para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Esto tiene una dimensión espiritual. El tema del dinero, cómo manejamos nuestro dinero, nuestras finanzas, tiene una dimensión espiritual. Y yo creo que es un tema que para el próximo año vamos a trabajar, porque creo que los tiempos que vienen no van a ser buenos tiempos y debemos de ser mejores administradores. ¿Dónde está la diferencia? Ella hace la diferencia. Ella, mire, para ella el sentido de la vida no se lo daba el dinero. Yo escucho muchos jóvenes. El otro día estaba en Compensar y le decía uno al otro, métete a la pirámide, métete, mire, yo he vendido esto, ya tengo carro. O sea, todos los argumentos, ¿sí? Para meterlo a la pirámide. Una pirámide de jugos de yo no sé qué cosa. Ya. Pero el otro, uy, sí, mira, y en este tiempo vas a tener más que el otro, se le abrían los ojos. Tienes que invertir. No, a ella no le daba el sentido de la vida, no le daba el dinero. El dinero era un medio, pero no era un fin. Por eso no era sentido para ella. Necesitamos del dinero, claro. El problema es cuando hacemos de eso nuestro objeto. Ella no está insatisfecha con la vida. Es que esta pobre, inmunda, fea, vieja mujer, solterona, divorciada. Ninguno de estos descalificativos cabían en su memoria. Ella era una mujer satisfecha con la vida, por eso daba. A mí me sorprende y exhorto precisamente, sé que todos de alguna manera andaban al renuevo y dan a veces más de lo que puede ser el diezmo, pero hay otros que tienen mucho tiempo en el renuevo y nunca han dado nada. Y yo me pregunto, ¿será que están insatisfechos con la vida que han vivido? Y me preocupa, no que no den, sino que en su vida no dan y por eso no tienen amigos, no tienen amigas, no dan. El que quiere tener amigos ha de buscarse amigos, dice el texto. Esta mujer no estaba marcada, era una mujer satisfecha,
Ella era una persona agradecida. Eso cambiaba la diferencia. Dice que las ofrendas para Dios, dice las ofrendas para las ofrendas de Dios, no da de lo que les sobra. Esta persona es agradecida. Mira, cuando damos a otros un detalle, cuando usted se acuerda de la persona y por allá compra algo, porque se acordó, usted va en un viaje y de pronto, me acuerdo una persona me trajo una oveja de Australia. Me dijo, es que tengo problemas para traerle algo que le traje, pastor. Me dijo, ¿qué? Una oveja. Yo dije, uy, y saca una cosita así, muy bonita, yo la tengo, es una ovejita que tiene dos paticas, son dos cuerditas, sí, toda peluda, así se siente. Entonces dije, le trajo esto de Australia. ¿Qué le costó? Posiblemente le costó como 50 centavos de dólar. Pero qué detalle. Me acordé de usted y ya había terminado el proceso hacía rato. Me dijo, pero cada vez cuando veo todas estas ovejas que usted tiene, me acordé, cuando tenga la oportunidad de traerle una oveja, se la regalo para recordar que hice un proceso con usted de mi abuso sexual de infancia y he sido una persona restaurada, gracias a Dios. Bueno, era una persona agradecida. Ella sabe que no hay para ella bien fuera de Dios. Miremos el Salmo 16 un momento. Dice así. Salmo 16. Dice, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste al Señor, tú eres mi Señor. No hay para mí bien. No hay para mí bien fuera de ti. Lo máximo que Dios nos puede dar sin Él es nada. Señor, pero ¿por qué no me has dado? Lo máximo que puede dar Dios sin Él es nada. Entonces, ¿somos personas conformistas? No, somos personas satisfechas. Muy diferente. Dos preguntas que yo debo hacerme. ¿Con qué espíritu doy? ¿Con qué espíritu doy? ¿Doy con amor? No es que nos toca dar, porque imagínese la reunión. Me acuerdo que mi mamá siempre decía, siempre que vaya a un lugar, lleve algo. Y sí, mi esposa tiene eso calado hasta los huesos, pero voy en pleno carro y me dice, tenemos que parar allí. Para ella es una convicción, para mí es un tema social, para ella no. Para ella es algo que su mamita les enseñó muy claramente, ¿sí? No se puede llegar a un lugar sin nada. Pero es que por Dios, ahora quiero ir por la autopista, allá en esa bomba. Por favor. Qué tremendo, ¿ah? Se le ocurre a estas horas de que tenemos que conseguir algo, ¿sí? Bueno, pues nos encontramos con que damos con amor o damos porque nos toca. No es que hay una cantidad de regalos ahí y nosotros vamos a quedar mal. Eso cómprale ahí, ese perfume. ¿Cuánto vale ese? Ese vale 550. ¿No? Y ese 5.500. Ese pachulí ahí. Eso, ahí quedamos bien con eso. Damos con amor, damos con libertad. Nunca den cuando se sientan presionados. Jamás. Nunca haga sociedad con alguien que lo presiona. Jamás. Nunca dé una ofrenda cuando usted siente que su libertad está cohibida o inhibida. Nunca. Porque esa libertad expresa la libertad de que usted no está siendo manipulada, no está siendo usada.
no está inculpada, dé con libertad, pero dé voluntariamente, como dice el texto bíblico. Nadie me está presionando, nadie me está obligando, lo hago por convicción. Mi dádiva es una dádiva de amor. Cuando usted da diezmos y ofrendas, ¿lo hace por amor a la comunidad? ¿Por amor a Dios? ¿O porque es que si yo no doy, el Señor no me prospera y de pronto me echa de él? ¿O doy por amor? Segunda pregunta, ¿qué sacrificio supone? ¿Dónde está mi generosidad? Cuando demos, pensemos, ¿dónde está mi generosidad? No, aquí no está generosidad, aquí lo que está es mi tacañedad. El otro día fuimos precisamente a comprar un pan, ahí en Olímpico, y con mi esposa. Y entonces yo y cojo el pan, sí, decía 2.800 pesos. Y ya, mira, ya está el pan. Me dice, no, eso está muy chiquito. Y chiquito, 2.800, son dos nomás. Y no, escogí el otro es más rico. Ese vale 7.500. Dije, miércoles, 7.500 y tenemos 20.000 pesos, le echamos a la gasolina 3 y 7. Bueno, no era una familia de muchos recursos que digamos, y bueno, yo me sujeté y fui y compré el pan. Había que ver la alegría de esa parejita cuando ven el pan. Pues resulta que yo esperaba que nos iban a dar pan a las 11. Yo dije, pues llevamos pan, pues que nos iban así ese pan rico. Una carta de pan nos dieron. Y yo guardarle el panecito para ellos. Después nos llaman y nos dicen, estaba delicioso el pan, pastor, delicioso. Yo dije, bueno, no comí pan de esos. ¿Dónde está mi generosidad? Mire, lo que para uno puede ser una fortuna, para otro puede ser una miseria. Los fariseos estaban dando fortuna. Y el Señor decía, míseros. Dan para ser vistos, para ser reconocidos, míseros. Devoran las casas de las viudas, míseros. Mientras que la viuda, esta mujer es enriquecida, es rica. Esta mujer es rica porque es generosa. Todo lo que damos generosamente y con sacrificio sin importar la cantidad es significante para Dios. Es significante para Dios. Cuando uno quiere algo, lo piensa, no lo improvisa. Sí. Me acuerdo que mi mamá tenía en su cofre algunas cosas que le habían regalado. Y entonces cuando había algún cumpleaños, mi vieja sacaba de ahí las cosas y decía, dele eso, dele eso. Pero es que mamá eso no lo usa. Pues no importa, usted queda bien. Como que no es muy bueno hacerlo así. Pero cuando usted piensa algo, cuando usted quiere algo con una persona, lo piensa. Oye, ese esfero, ese esferito, sí, puede ser un lápiz, se le coloca su nombre, y chévere, la fecha, bonito. Hay que hacer un esfuerzo más, porque un lápiz está sobre los 180 y el más barato. Sí, listo, pero se le dimos un reconocimiento a Jenny cuando se despidió. Ahora ella está asumiendo su psicología y compramos un lápiz, se lo dimos con su nombre. Eso es muy significativo. Cada vez que me acuerdo en el colegio americano cuando me retiré, algunos de los muchachos me regalaron un Parker, una pluma. Sí. Y cuando yo abrí la pluma me pareció muy bonita, la tengo todavía, pero me llamó más la atención lo que estaba escrito. Decía, gracias maestro. Eso me enriqueció más que la pluma. La pluma se dañó en la punta. Fui a preguntar cuánto valía la pluma. Es en oro, la punta vale 250.000 pesos hoy la pluma. Uy, ay,
Todavía no puedo cambiarle la pluma al esfero, pero me recuerda, todo lo que damos generosamente y con sacrificio, sin importar la cantidad, es significante para Dios. Quiero terminar poniéndoles un minuto no más dura, ¿sí? Este es, muy bien, tremenda reflexión. El tema del diezmo y la ofrenda no es solamente un tema económico, es un tema de reconocimiento de mi autonomía, de saber de que yo le aporto también al reino, pero de saber de que, aunque sea muy pobre, puedo tener incidencia con lo poco que yo doy. Qué interesante, un estudio sociológico, porque eso refleja la autonomía de los miembros en una comunidad. Eso nos inspira a entender desde otra dimensión el dar y el darnos. Vamos a terminar con una palabra de oración. Señor, que aprendamos a ver como tú ves, a ver más allá, a ver, Señor, más profundo, a ver aquello que es insignificante para otros, pero no tan solo que nos quedemos viendo, sino que validemos, que reconozcamos, que visibilicemos. Gracias, Señor, porque tú eres el Dios que hace invisible, visible a los invisibles. Gracias, Señor, por cada persona que hoy está con nosotros. Que allí en su corazón le pueda decir a Dios, gracias, Señor, porque donde yo era invisible, me hiciste visible. Señor, te pido que me ayudes a verme visible, a verme como tú me ves, a no despreciarme, a no subestimarme, a no tener conductas autodestructivas, juicios descalificantes. Señor, ayúdame a verme como tú nos ves y a ver a los otros de la mejor forma y a dar a los otros de la mejor manera, a entregar a los otros lo mejor y a ti lo excelente también. Que nuestras ofrendas sean sacrificios delante de ti, que el darnos sea ofrenda para otros, entrega para otros. Gracias, Señor, porque te gustan los sacrificios, puesto que tú nos diste ejemplo. Un sacrificio de entrega se convirtió en un sacrificio de redención, de salvación, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, Señor, porque en el renuevo nos has hecho visibles a todos. Agradecimos, estamos contigo, Señor. Amén y amén.